permanentemente está en este espacio. Juan Andrés Alfate. Atención, amigos míos. ¿Armas climatológicas? Absolutamente. Vuelve a salir a la palestra el tema de que quizás algunos gobiernos tengan algún sistema de armas prohibidas capaces de manipular el clima y por lo tanto poner en peligro a toda la humanidad. Todo a partir de los dichos de este experto del clima, este climatólogo que obviamente causó noticia mundial respecto al sismo que hubo justo, curiosamente, nunca antes detectado en el límite fronterizo entre Ucrania y Rusia. Obviamente un lugar bélico que mucho interesa a Norteamérica. Atención, así fue como apareció en las noticias a escala mundial respecto a lo que este climatólogo decidió finalmente revelar para qué se le convocó. Lo que dice ahí claramente, climatólogo, me llamó la CIA para saber cómo crear armas climáticas. Este hombre, que entre otras cosas es profesor de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, dijo, la CIA me llamó para que trabajara con ellos realizando armas climáticas. Ojo, al principio simplemente era maquinarias para investigar el clima, pero posteriormente le preguntaron si podía crear de paso algún artefacto que pudiera controlar el clima de otros países. Y estas armas claramente tienen un fin bélico súper destructivo y donde, como de costumbre, no hay a quien echarle la culpa, porque parece un accionar de la madre naturaleza. O puedes modificar el clima. Absolutamente. Y, Salfate, habíamos visto hace poquito, hace algunos días acá, respecto a que la CIA estaba detrás del Estado Islámico, que lo estaba financiando. Absolutamente. Por lo tanto, no de extrañar nada que la CIA esté detrás de esto. Para nada. Está dentro del juego, creo yo, del poder. Bueno, como tú bien dices, amigos míos, por lo menos se tiene entendido de que 3 países tendrían a su haber estas armas climatológicas, que ya como lo he explicado desde hace mucho tiempo, fuimos los primeros a partir de este programa que hablamos respecto a esto, cómo olvidar el sistema ARP, ¿cierto? Que consiste en energizar la ionosfera a través de estos bombardeos de plasma, que es no otra cosa que electricidad condensada, que eso rebote y tenga incidencia en el cambio del clima de otro lugar. Claro. Obviamente los gobiernos lo niegan, sin embargo muchos dicen que es absolutamente posible. ¿Qué tan posible? China supuestamente lo tiene, Estados Unidos no dudar, y también Rusia. Sin ir más lejos, amigos míos, lo que están viendo ahí, y basado, por supuesto, en los prototipos de los sistemas de ionización que creó Nikola Tesla, estas bobinas gigantescas no son otra cosa. Ellos, en este caso, ni siquiera se guardan, ni siquiera te dicen que son para investigar el clima, para generar lluvia en tiempos de sequía, ni mucho menos. Claramente, eso apunta a la posibilidad de generar un vuelco tal en la climatología de cierto país que pueda generar sismos, huracanes, maremotos, lluvias torrenciales y todo tipo, digamos, de azotes de parte de la naturaleza, en donde una vez más no tienes, dada la distancia de cómo se provocan estos ataques, no tienes a quién culpar. Estas imágenes son del año pasado, a fines del año 2014, donde ya Rusia obviamente se está preparando también para esta guerra desatada, en donde claramente no hay a quién culpar. No se puede apuntar a nadie con el dedo. O sea, Perdón, ¿querías hablar tú? que por ejemplo las altas temperaturas, tú dices que podría ser directamente relacionado con esto, como lo que se está sintiendo ahora, como... Mira, es una buena pregunta, amiga mía. Hay que entender que los cambios de temperatura que han ido en aumento ya se veía venir. Es algo completamente natural. Ahora, ¿cómo se cuelgan a partir de estos fenómenos completamente naturales y que se puedan aumentar, digamos, y finalmente convertir esto en un asedio de sequía, como está sufriendo Brasil, por ejemplo? Claro. Así es. Aquí es cuando uno tiene que ser bastante cauto y ver si es que estas máquinas, porque antes había un seguimiento, que a veces colocaban toda su maquinaria a toda potencia, y obviamente cuando esto, el año pasado, derechamente cerró esta fábrica, por así decirlo, obviamente nadie más pudo seguir investigándolo. Ahora, cuando decimos que cerró, digamos, también aquí decimos a dudar. Probablemente esto sigue en pleno funcionamiento. Pero, ¿qué tan dañinas son este tipo de máquinas? Porque, por ejemplo, tengo entendido que toda la parte de la agricultura ya en La Serena, Sí. el año pasado, si no me equivoco, Sí. bombardearon las nubes porque había sequía, entonces necesitaban agua, pero lo que no hicieron bien es que las nubes se fueron para Argentina. Exacto. Claro, y en Argentina hubo no sé, tormentas. Sí, hubo lluvias torrenciales, absolutamente. Qué buen tema lo que usted está planteando, amigo mío, porque fíjate que el caso que eso que demuestra que dentro del oficialismo es que estas cosas existen y pueden provocar, digamos, alteraciones en el clima al punto, digamos, que en un día completamente despejado pueden generar lluvias torrenciales. Si es que eso lo aumentan al paroxismo, hacia el máximo nivel, obviamente pueden generar cosas, insisto, como huracanes, terremotos y un largo, etcétera. Voy a dejar pendiente la pregunta de Camila porque tenemos que avanzar, amigos míos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué finalmente los gobiernos deciden, necesitan o quieren o tapan la idea de la construcción de estas armas climatológicas? Atención. One of the significant elements of weather warfare is the plausible deniability angle to it.
you can't really attribute it to anyone at all because you don't know if it's just the weather or if it's some more sinister military application that you're being subjected to. If you can trigger nature to do the work for you, you can raise covert wars, which our country and many others are famous for, and yet have the deniability that goes along with it. Ya lo confirma Michael Kinney, climatólogo, profesor universitario, que dice que en realidad esta es el arma perfecta porque en estricto rigor no hay culpable. O sea, ¿tú cómo puedes demostrar algo que la ciencia abiertamente no reconoce? Y cuando dicen, oye, hubo un terremoto donde no jamás te hubiera ocurrido ¡Qué terrible! nada. Claro, oye, y justo le conviene a tal o cual país. Y los otros países, sí, bueno, pero ¿cómo lo demuestran? Claro. No se pueden fabricar terremotos, no se pueden fabricar huracanes. No puedo dejarte en un estado de sequía permanente todo un año, ni mucho menos dejarte caer lluvias torrenciales que generarán aluviones y todo lo demás. Yo no tengo nada que ver porque tú no puedes probar que yo fabriqué eso. Sin embargo, ya son cada vez más las voces, como el último climatólogo que habló, que dijo que él fue convocado para generar o para ayudar en el proyecto de una de estas armas. Es impresionante, es decir, no hay forma de saber quién mandó eso, por más que sea algo que lo armaron. No sé, los mismos climatólogos. Perdón, y yo creo que lo peor de todo es que, como lo acaba de decir Zafate, Estados Unidos no me cabe duda, pero ellos se encargan de decir que los otros, los malos, lo tienen. Los rusos, los chinos. Y la pregunta es, perdona, ¿tú no acaso? Exacto. Entonces pueden ser cualquiera. Lo que tú dices es lo peor de todo. Es notable, Felipe, porque fíjate que si bien en general en términos de armas, de guerra, todos echan la culpa, sí, claro, con estas cosas han sido muy cautos, han pisado huevos, porque tratan de no mencionar siquiera la existencia de este tipo de armas. Ahora, ¿cuál es la última prueba que tenemos de que esto pudo haber sido utilizado contra la frontera entre Ucrania y Rusia? A partir de lo siguiente, amigo mío, cuando vemos estas noticias en RT, nos damos cuenta que el 13 de febrero, atención amigos míos, quiero que pongan mucha atención porque lo que vamos a mostrar, ustedes lo pueden corroborar en este mismo momento. 13 de febrero, año 2015, los lugares más afectados fueron Donetsk y Lugansk, obviamente en la frontera de Rusia con Ucrania. Pueden ver cómo eso fue, obviamente, por estas instituciones encargadas de colocar los niveles sísmicos que se afectan, con un clarito 6,8 que fue corroborado por las personas del lugar, que es un lugar de alto conflicto en estos momentos y de hace bastante rato. Seguido posteriormente por, podemos decir, réplicas, reflejos, como diría nuestro amigo Arnoldo, de un 4,2. Atención amigos míos, mapas de sismo, ahí está, magnitud sobre 2,5 por día en área en Ucrania y Rusia. Atención, una hora después ese 6,8 fue eliminado. Perdónenme amigos míos, tanto cuando hay temblores, terremotos en cualquier lugar, incluso Chile, se hace una corrección de décimas. Habitualmente hacia la baja. Pero no se quita la medida. Sin embargo, si ustedes se meten el día de hoy, y esto ocurrió tan solo como pueden ver, una hora después, el 6,8 fue quitado, siendo que fue confirmado por personas que estaban en la frontera bélica que se da entre Rusia y Ucrania. Oficialmente nunca hubo un terremoto de 6,8 en esa zona. Oficialmente nunca fue. Pero fue. El problema es que ahora te dicen que no fue. Entonces, con la tecnología, con la información que existe, es muy fácil corroborarlo porque queda en la memoria. Sabemos qué pasó. Por supuesto, aquí hay gato encerrado. O sea, aquí alguien tuvo... A ver, no es un error de información, puesto que el sismo 6,8 existió. En un lugar donde ya fue determinado que aquí no tiembla. O nunca había ocurrido algo jamás de esta naturaleza. Y pegó justo en un lugar de un conflicto bélico importante. Exacto. Obviamente que a Estados Unidos le interesan demasiado. Dos coincidencias a la vez. Ahora, que estos vengan y saquen la información para que alguien no se haga las preguntas cuando alcanzaron a fotografiar esto y obviamente lograron subirlo a redes sociales, créeme que esto no es casualidad. Volvemos a hacer la pregunta, cuando comenzamos a revisar en sentido contrario, como el huracán Katrina. Aquí hay dos posibilidades, o Estados Unidos recibió un ataque, o en estricto rigor ellos mismos hicieron el ataque. Absolutamente, y aprovechan... Esa es la mejor porque queda de la vitrina de víctimas. Y aprovechan de desalojar un sector de su país donde no les molesta para nada que se limpie, ¿cierto?, de estos habitantes de tercera y cuarta categoría según ellos. Atención, así fue como lo vivió en Norteamérica el huracán Katrina. Some people believe that Katrina was weather warfare at its most potent. There are some extremely sinister conspiracy theories circulating about Hurricane Katrina. Some people believe that Katrina hit where it hit with the power that it struck because of Russian or Chinese weather control experiments. Like other hurricanes of that year,
Katrina showed some very peculiar movements never before seen in a major hurricane. The 2005 hurricane season, there were some very amazing, strange anomalies. There were some things that should not have happened. One of the things was that many of the hurricane tracks were almost straight lines, and hurricanes don't go in straight lines. Just before coming on shore, Katrina did an abrupt 90-degree turn, hard left, and went down the beach for a substantial distance before coming on shore. So we have speculations that our enemies have been throwing hurricanes at us. A ver, aquí ocurrieron dos cosas, como bien dice este informe. El huracán Katrina, probablemente uno de los más devastadores, fue, ¿cómo explicarlo?, pastoreado. Fue teledirigido para que siguiera una ruta específica. Direccionado, claro. Y que solo, insisto esto, porque aquí hay dos posibilidades y me quedo con la que Matías postuló. Por un lado, decir Estados Unidos, nos atacaron con un arma que no podemos reconocer su existencia. Pobrecito. O mejor la otra. Finalmente aprovechamos de probarla en nosotros mismos para que nadie, digamos, tome represalia y aprovechamos de limpiar un sector de la población que a nosotros poco y nada nos interesa y que nos gustaría limpiarnos sobre esos ciudadanos de tercera y cuarta categoría, que es lo que se da mucho en New Orleans. Y le decimos al mundo que nuestros enemigos nos mandaron este huracán. Cualquiera de los dos gana. Y de alguna manera se crea un nuevo enemigo, un terrorista. Absolutamente. Para Estados Unidos, como lo que probablemente pasó con las Torres Gemelas. Y que en estricto rigor, cuando esto se reconoce, les da el derecho a construir abiertamente esta arma, que a todo esto no se ha publicado, dicen, porque no hay un absoluto control de ella. O sea, saben cómo funciona, saben lo que puede hacer, pero es como tener una pistola mal calibrada. Sí, o sea, más o menos pueden disparar al enemigo, pero la verdad es que el tiro puede salir por cualquier lado y puede hasta devolverse. Entonces, ese es el problema de que no lo ocupan tanto. Mi pregunta a estas maquinarias, así como pueden crear efectivamente huracanes, terremotos y de repente direccionarlos para lugares que no les interesan tanto, ¿también se pueden detener huracanes o este tipo de cosas como para salvar ciertos sectores del país que sí son muy importantes? Supuestamente sí. Lo que pasa es que es muy difícil saber cuándo te están atacando y cómo viene. Pero eso es la guerra del futuro. Tratar de encontrar una especie de antídoto, un arma que anule, que neutralice un ataque climatológico. Supuestamente, y es la pregunta del millón, sí. De hecho, ¿saben dónde se encuentra la posibilidad de anular un ataque de esta naturaleza? En un informe que lo tengo completo acá, que fue escrito en el año 1996. Y sin embargo fue revelado en el año 2013, en plena época Snowden, cuando comenzaron estas cosas a circular, corroboró la existencia de este informe, amigos míos, que estaba dirigido sobre todo a la Fuerza Aérea. ¿Qué es lo que dice este informe, amigos míos? Atención. The worst case scenario is that satellite-based weapons systems will turn the Earth's weather on its head. It could rain in the desert and you could have a heat wave in the Arctic. 50 years from now, geophysical manipulation of the planet could be the weapon of war, where it's not bombs and bullets, it's earthquakes, it's tidal waves, manipulation of weather systems. Those become the future of warfare. When we talk about weather warfare, we are talking about a death technology. This has nothing to do with enhancing life. The aim of weather warfare is catastrophic environmental destruction and horrific loss of life. El hombre que hablaba al comienzo es ni más ni menos que Nick Pope, que por estos días va a visitar Chile este viernes y sábado por una conferencia ufológica. El hombre que era el primer asesor del ministro de Defensa británico dice a pie juntilla que estas armas no solo son posibles, sino que existen desde hace varios años. Se han ido evolucionando, se han ido desarrollando para distintos países y hoy en día el futuro está declarado, que las guerras serán ganadas por aquellos que dominen estas armas, que hayan sacado un sismo 6,8 de todas las gráficas, porque probablemente obedece a un ataque de este tipo, simplemente deja patente la existencia que algunos gobiernos tienen, poseen y ocupan armas climatológicas. Ustedes sí, compadre. Con la Andrea de la Casa hoy vamos a hablar acerca de caso Penta versus caso Dávalos. ¿Ganan los mismos de siempre? Mi querida Andrea, por favor, comencemos para que nos vayamos ubicando de qué es lo que estamos hablando. Vamos a hacer un paralelo. Mucha gente ha hablado respecto, oye, si este tipo renunció, me refiero a Sebastián Dávalos, el hijo de la presidenta Bachelet, en su cargo de Dirección de Cultura de la Moneda, ¿por qué no hacen lo mismo los parlamentarios de la UDI involucrados en el caso Penta? Sobre todo cuando es un caso judicializado. Correctamente. ¿Pongo los involucrados? Ahí está. Cabal Gestión Limitada, la empresa de la nuera de la presidenta Bachelet. Empresas Penta, donde todos sabemos que financió campañas políticas de manera irregular. Pero antes
antes de continuar con esto, para que nos vayamos situando, pongamos atención a lo siguiente, que fue lo que dijo en su momento Michelle Bachelet el 29 de abril del año 2009. Dijo, cuando era presidenta, los chilenos tienen muy claro que la política y los negocios tienen que estar separados. Y me parece que a los meses que nos quedan de la elección ya es un momento de acción y no de más palabras. Esto era un palo directo al entonces candidato presidencial de la Alianza, Sebastián Piñera. Un palo que hoy día es boomerang. En aquel entonces, no nos olvidemos que Sebastián Piñera Echenique, entre otras cosas, tenía en su poder Chilevisión y La Chile. Algo que posteriormente enajenó o vendió, para que sea no ser un poquito tan ciútico. Y uno dice, perdón, si la presidenta Bachelet en algún momento habló de política, negocios, separación. Estamos en el año 2015, en su segundo mandato, y pasa lo de Cabal. Uno se pregunta, ¿siempre ganan los mismos? O sea, los que están acá y los que están acá son de posiciones políticas distintas. ¿Qué nota lo que acaba de pero decir? piensan y funcionan igual. Puede ser, ¿no? Es una pregunta que dejamos ahí dando vueltas. Los mismos de siempre, man. Los mismos de siempre. Vamos, mi querida Andrea, por favor, a poner algunas caras para que veamos de qué estamos hablando. La cara de la vergüenza, Felipe. He adoptado. Ahí está Sebastián Dávalos, exdirector del área sociocultural de La Moneda y del gobierno en rigor, Natalia Compañón, dueña de Cabal, y por supuesto la señora de Dávalos, y por si es que a alguien se lo olvida, la nuera de la presidenta Michelle Bachelet. Y por acá, por ahí tenemos, porque hay que ponerle cara, digamos, a lo que estamos hablando. No debe ni querer ver a su suegra. El senador de la UDI, Iván Moreira, quien hizo un mea culpa en la sede de la UDI, dijo que había cometido ilícitos que no correspondía, pero claro, la Comisión del Medio Ambiente. Claro, pero él no pertenece a la casta de los coroneles de la UDI. Él es un UDI más popular, un UDI de la facción, si se quiere, populachona, que viene de la época del respaldo al general Pinochet. No tiene el respaldo de los poderes fácticos de la UDI. Por algo todavía en la UDI no le perdonan que Iván Moreira haya reconocido aquello. Y por presiones dejó la vicepresidencia de la UDI. Y acá, la senadora Ena Fomba, y lo mandaron a perder, y ganó. Y la senadora Ena Fombear, que sí pertenece a la casta de los coroneles, muy cercana al presidente de la UDI, muy cercana a quien financió las campañas de la UDI con platas de penta, me refiero al ex senador Jovino Novoa. Su respuesta al tema fue muy distinto. Él puso la cara, ella lo negó. Pero recordémonos un poquito... Puso la espalda por no decir otra cosa. Exactamente. Cómo los políticos se defienden en sus declaraciones, que es algo muy interesante y que vamos a hablar a continuación. Pongan atención a la siguiente gráfica, por favor, señor director. A propósito del tema Dávalos, dice que no ha ganado ni un peso. Esto fue un extracto de la entrevista que salió publicado ayer domingo en el diario El Mercurio. Yo no he ganado ni un peso. Mi señora tampoco. Cabal va a tener que pagar ingenieros, abogados, contadores, oficinas, y después de todo eso va a poder ver cuánto generó de utilidad, si es que generó. Esto lo quisimos poner acá, señor director, se lo puede mantener brevemente, porque es notable, porque lo que él está intentando decir es lo mismo que habría dicho su mujer, Natalia Compañón, en su momento, que no es tanta plata. ¿Por qué tanto escándalo? Porque lo que él está tratando de decirnos a nosotros, que los 2.500 millones de pesos aproximadamente que se pegó en la pasada, de los 6.500 que pidió, más los 9.500 que le van a pagar, tú tienes que descontar abogados, ingenieros, contadores y oficinas. O sea, tú te vas a gastar 2.500 millones de pesos en contadores, ingenieros y oficinas. Ya andás a ver, pero ya quisiera yo ver que uno qué cantidad eran o cuál era el presupuesto de cada contador que a él le pasaron. Yo creo que no dan igual los números, Andrea. Igualmente estaríamos hablando de más de 500 millones de pesos cada uno. De alguna manera lo que ella está diciendo es lo que está diciendo lo que dijo su mujer antes. No era ¿Qué tanta tanto plata? escándalo si no era tanta plata? Pero la pasada. 2.500 millones nomás. Nada más. Cualquiera. Y de eso vamos a ganar 2.500 millones de nosotros. Oye, y como los estamos. contadores, los ingenieros, las oficinas nos van a quitar plata, con suerte nos queda algo para el bolsillo. Con suerte nos quedan 2.400. A ver si ganamos Para hacer un comparativo,
así, aunque queráis bajarle todo hacia el máximo, en términos fantasiosos, por lo menos te ganaste el quino, por lo menos. Bueno, pero si no lo vieron, el señor estaba súper nervioso cuando habló. Pero se le cerraba la garganta. Eso es una cosa que... Y eso que no aceptó preguntas de la prensa. Sí, o sea, él no, pero sabía que iba a parecía hablar. tartamudo casi. Oye, vimos la defensa de quién, Sebastián Dávalos, que renunció a su cargo. Pero ¿cuál fue la defensa? Y algo dejamos entrever hace poquito rato de estos señores, el senador Iván Moreira, senador en ejercicio, discúlpame, solo renunció a la vicepresidencia de la UDI, pero sigue siendo senador de la República. Claro. Y Ena von Beer también. O sea, ellos siguen ganando el sueldo que se pagan con el impuesto que yo le pago. de usted, de acá, de todo, digo. Bueno, ¿cuál fue? No. ¿Cómo se defendió de esas acusaciones? Aquí está, señor director, cuando quiera, por favor. Siempre actuó con la verdad, dijo ella. Y se debió exclusivamente a un error involuntario. Uy, qué involuntario. Tampoco recibí recursos de Penta fuera del marco de la ley para la campaña política, ni como persona natural. El problema, que lo dijo Ena von Beer el 12 de enero pasado, el problema es que hay algunos correos. Y en algunos de los correos... El autocorrector fue del celular. Que ella le escribe... Claro, exactamente. A Carlos Alberto Delano, el conocido Choclo Delano, muy amigo del expresidente Sebastián Piñera. En fin, es que ella le dice que necesita unas lucas para la campaña, fuera de plazo, y además le dice, te estaré eternamente agradecida. Sí. Pasando y pasando. Cuando ella dice un error involuntario, ¿pasando qué? ¿A qué se refiere? Porque si es que se equivocó, al igual que el señor Dávalos, ¿por qué el señor Dávalos renunció? Claro. Porque si no cometió ningún ilícito, ¿para qué renuncia? Obvio. Si no hizo nada malo. Y ella, ¿cómo cometió un error involuntario? Me pierdo en los conceptos. ¿Qué me quiso decir ella? No, ¿Que pero... este correo lo interpretamos mal? No. ¿Que no quiso decir lo que todos sabemos que le quiso decir en el correo? Lo que ¿Qué se pasa pasó es de que... Dame un segundo. Alison. Que lo lógico sería que los senadores, los actuales senadores, renunciaran también porque es un acto antiético. Como, por último, Dávalos, independiente de todo el gran cagazo y la gran cantidad de plata que... Sí, dio la cara por último. ¿Cachai? Tarde, pero la dio. Dice. Claro, tarde, pero es un cagazo igual. Pero lo lógico y lo ético sería que ambos renunciaran. disculpe, o sea, pero ya hubiesen renunciado cuando se... Matías, al tiro del consejo. Lo lógico y lo ético y lo que no corresponde, porque me parece que estamos hablando lógica y ética de este lado y lo que no corresponde totalmente por ser hijo de la presidenta. Entonces, creo que el más culpable es esta parte que esta parte. No es que uno sea más culpable que el otro, pero me parece, ¿no? Queda más feo esto que esto. Esto todo el mundo sabe que se hace, porque todo el mundo necesita plata para las campañas políticas. ¿De dónde sale? Eso ya vamos viendo. Pero yo creo que la Andrea dio un punto importante. Nosotros queríamos, esperábamos pensar que estas cosas no pasaban. Y pasa. En Chile. Y hoy día nos damos cuenta que pasa ya cada rato y ahora sí que estamos hasta las crestas porque no tenemos a quién confiar. Salvo que acá... Ahí está el yin y el yang de la política. Salvo que acá los pillaron. ¿Y quién estuvo detrás? La prensa, haciendo la pega. Y acá pasó piola. ¿Pero por qué se supo? De nuevo, porque la prensa lo denunció. Matías. Perdón, dale. Camila y Matías. Camila y Matías. Tengo varias preguntas. Sí. La primera es que, ¿cómo Iván Moreira, después de lo que pasó a todo esto, sale hablando en las oficinas de la UDI con el fondo pintado? Sí. Porque siempre sale UDI Popular por todos lados. Pero por lo menos lo reconoció. Y claro, creo que tiene lo un punto. reconoce, Tiene un sin punto. embargo, hace una semana, si no me equivoco, hace menos días, lo nombran como presidente de la Comisión del Medio Ambiente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No debió haber aceptado el cargo. Buenas lucas también. O sea, pero ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, el mismo club, por eso dice caso Penta versus caso Dávalos, ganan los mismos de siempre, Camila. No, que para mí, en resumen, son dos grandes cagazos, que no son comparables y uno no resta a otro. Son dos cagazos muy importantes. Así es, y esto no es empate. Exacto. Simplemente... Oye, solo cortito, lo que acaba de decir, obviamente, me parece que resume todo. Porque uno como ciudadano, a mí que me importa el empate se verá en ellos. Claro. Pero a mí es como dos personas me cagaron. Exacto. No es como que, quedamos en cero. No, dos me cagaron. Ahora, hemos hablado de Cabal, hemos hablado de las empresas Penta, hemos puesto rostro a las personas, pero, como diría un amigo mío, ¿de cuánto estamos hablando? O sea, vámonos a los números. Oye, quiero ver eso en mi cuenta. 6.500 millones de pesos el dinero del préstamo de la empresa Cabal, una pyme, cuyo
capital, no hay que olvidar, era de 6 millones de pesos. 6.500 millones de pesos. Y resulta que y acá un par de casi un año se transformó en 9.500 millones de pesos. Renunció. Y acá... Que eso no es del todo legal todo esto, ¿eh? 556 millones de pesos en dineros entregados a políticos por Penta, pero de manera ilegal. Porque recordemos que tú reservadamente, por la ley que existe, le puedes entregar dinero a un político. Y se supone que ese político no tiene cómo saber ¿de dónde que esa plata te llegó? Esto es ilegal. Lo otro es legal, pero igual de cochino. ¿Por qué? Porque se los aseguro. Todos quienes le entregan plata a los políticos, a pesar de que es legal, se encarga el que ese político sepa ¿quiere algo acá? Que le pasó plata. ¿Por qué? Porque cuando haya tramitación de leyes que le importa a esa empresa o a ese empresario, el político, ¿qué es lo que hace? Legisla a su favor. Bueno, ahí están las platitas, para que no nos perdamos, ahí están los montos, para que no digan, oye, pero están inflando los números, no. Bueno, hay una gran diferencia. Pero, ¿no es cierto? Pero aquí, pero ojo, la pasada fueron 2.500. Esto fue lo que se pidió y la pasada son 2.500. A otros le faltan 2.000 millones para renunciar. Que además aquí lo grave también es que si uno va a pedir un préstamo para hacer su propia empresa y su pyme, es casi imposible que te den 6 millones de pesos. Si no tenéis imposible. Es imposible que te den 6 millones de pesos. Estamos viendo caso Penta versus caso Dávalos. ¿Ganan los mismos de siempre? Pongan atención porque también apareció lo siguiente en una entrevista este fin de semana del sacerdote jesuita Felipe Berríos. Dijo lo siguiente en la entrevista al diario La Tercera. Los casos de Penta y Dávalos tienen algo en común. La codicia. El deseo de tener más a costa de cualquier cosa. Pero si no era tanta plata nomás, como dijo Natalia Compañón. Más allá de que sea legal, ilegal o un, comillas, descuido, como dicen ahora. Uno se pregunta, ¿por qué gente que ya teniendo dinero, posición, una vida confortable, quiere más? Por poder. Y más. Interesante lo que dice Felipe Berríos. ¿Por qué? Porque rompe lo que acaba de decir Salfati y también alcanzó a decir Matías. Aquí no se trata de un empate. Aquí se trata que esto puede ser legal, pero puta que es feo. Y esto, dígalo, muy bien, puede ser feo, pero es ilegal. Claro. Por lo tanto, una mierda. O sea, digamos, se ve mal. Ahora, por supuesto, estamos viendo caso Penta versus caso Dávalos, ganan los mismos de siempre. El chileno es muy ingenioso. Y por supuesto queremos mostrar algunos memes a propósito del caso. Muy bueno. Por favor, señor director, cuando quiera más, para que le vayamos poniendo color a esta parte. Currículum vitae nobre, Sebastián Dávalos Bachelet. Mi mamá es presidente de Chile. Con eso ¿qué más? ¿Para qué más? Con eso estamos. 6 millones. Pero ¿para qué es necesario? Vamos al siguiente, por favor, señor director. El cartón mi mamá lo compró. Felicitaciones, Sebastián Dávalos. 6.500 millones de pesos se ganó. Qué mal pensado. Felicitaciones. ¡Qué suerte! Se ganó el Bachelet con la cara. Y miren el siguiente, por favor. Pongan atención. Este es notable. Ética, yo no hablo italiano. A propósito de lo que pasó con nuestra querida Luli en el reality de Mega, donde frente a una palabra... Denme tregua. Tregua. Dijo, perdona, pero yo no hablo italiano. Yo solo hablo español y portugués, entiendo. Eso es español, le dijeron. No, yo no me sé esos modismos. Bueno, esos modismos. Era el caso Penta versus el caso Dávalos. ¿Ganan los mismos de siempre? Sí, señor. La pregunta está planteada. Usted, por supuesto, tiene la respuesta. Por supuesto. Respecto a algo que es realmente increíble, cuando uno habla de deporte, y sobre todo deporte profesional, son tipos que están preparados justamente para dichas disciplinas. Pero lo que realmente impacta son las peleas entre deportistas, cuando la competencia se transforma y se vuelve violenta. Pongan atención porque vamos a comenzar con algo que ocurrió en el rugby en Inglaterra. En un partido más de una liga. De caballeros. Pero ellos son rudos. Son muy rudos. Pero pongan atención porque acá no se trata de un tackle o de un codazo sin querer. Se trata de una agresión que podría haber terminado con uno de los protagonistas muertos. Pongan atención a la siguiente imagen. Miren. Esta es la final del Campeonato Europeo de Rugby.
como decíamos, un deporte de mucho contacto, pero hay mucha lealtad entre los jugadores de rugby. Maestro. Absolutamente. Y tienen desarrollado muy profundamente el concepto de equipo. Trabajo en equipo. Absoluto, total. Oh, se le fue, weón. Y la verdad es que ya la imagen se ve a un tipo que está en el suelo y los jugadores del equipo blanco se van en contra de uno del equipo morado. ¿Por qué? Porque claramente algo ocurrió más allá de lo habitual. Sí, que no alcanzó. Como yo les decía, no fue un codazo, no fue una patada sin querer, ni un empujoncito. No, fue una agresión brutal y eso estamos viendo. Es en la cámara del árbitro, ¿no? Exactamente. Y de hecho los tipos le están hablando al árbitro, le están diciendo, oye, compadre, pongan atención a la siguiente. Hay un roce del número 6 con el número 15. El tipo va medio aturdido en el suelo y miren ahora. Oh, desgraciado. Se picó, Felipe. Mira. Vos ya estaba desmayado. Estaba desmayado. Vos ya está Si inconsciente. le puso, claro. Tiro de gracias. Pero oye, claro que puede llegar a matar a alguien así. Felipe se picó. Absolutamente. Está absoluta y totalmente descontrolado. Ahora, ese jugador, este partido ocurrió el año pasado, el año 2014. Ahí se alcanza a ver, claro. Sí, la hizo así limpito. Por eso no nos dimos cuenta, porque dije, pues están agarrando acá Y y me uno imagino que ya. está suspendido, ¿no? Flower, como tú los puedes ver ahí, este partido fue el año pasado y recién en abril de este año va a poder volver a jugar. No debería. 6 No debería. meses No. de castigo. Y no debería. Y en plata, ¿sabes? Porque eso también cuesta plata. Sí, te pagan, Yo te me cobran acuerdo multa, un pero... futbolista acá en Chile que iba saliendo, le pusieron rojo y le pega como a 6 personas. Candonga Carreño. Él mismo. Y también ¿Cuánto? le dieron muchísimo. Pero muchos años Pero le ¿sabes dieron. qué creo yo? Que no debería volver a jugar. Sí. Una persona que tiene ese nivel de agresividad no es parte de un juego deportivo, ¿cachai? Claro. El deporte significa en el fondo jugar a algo y respetarte, pero ya ese nivel de agresividad Menos es de un un juego descontrol. que es chocar tanto que finalmente te puede detonar, es que esta agresividad se triplique. Pero yo con la adrenalina, Bueno, con pero todas las igualmente fuerzas los que tenía en ese rugbyistas, momento. chicos, son todos los que siempre, por lo menos en Argentina, cuando van a bailar, se agarran a piñas afuera del boliche. Claro, pero eso es afuera, Pero ahí no en la estáis jugando cancha. nada. Eso es lo que llama la atención. Ahí estáis jugando ganador. Claro, estamos viendo impactantes peleas entre deportistas cuando la competencia se vuelve demasiado violenta. A propósito de violencia, tal vez el deporte más violento del mundo es el fútbol australiano. ¿Por qué? Porque tiene una mezcla entre el fútbol, el taekwondo, el kung fu, el rugby, el fútbol americano. Es lo más parecido al todo vale, weón. Dicen los expertos que es el más violento del mundo. Pero acá se pasó. Y también, y ojo, lo que acabamos de ver en el rugby no es nada respecto a aquello. Miren, acá está. En una jugada que parece intrascendente. Pero se enojó, se picó. Ah, ¿lo empujó ya? Claro, pero eso es habitual. Pero fíjense ahora. ¡Oh! ¡Cayó de cabeza! Se convirtió en... Mira. Perdón. ¿Lo quiere matar? Lo quiere matar. ¿Lo quiere matar? Mira cómo lo tienen que hacer. Como un pitbull. ¡No lo pueden soltar! Muérdanlo. Ya, pero eso ya Mira, ahí matar. lo muerde. Si lo muerde primero, mira. Muérdelo, muérdelo. Pero lo quiere matar. De hecho, ya lo tiene medio inconsciente, creo yo. Zarpate, en concepto de judo, es como que lo está sometiendo, podríamos Absolutamente, decir. es una llave de sometimiento, pero hay un límite porque pierde cuando uno le corta la respiración, obviamente, y por asfixia se desmaya y para. Claro, pero este hombre no, lo que quiere le está metiendo los pulgares adentro para quebrarlo, para matarlo. Ahora, lo más violento de todo esto es que cuando, por supuesto, lo llaman al tribunal de disciplina, que es donde los tipos van a hacer sus descargos, el tipo que agredió dijo, no, si yo nunca quise tomarlo del cuello. Pero que ahí no le muestra la imagen. Pero las imágenes son lapidarias. Evidentes. Está claro. O sea, no solo quería agarrar del cuello, lo quería ahogar. Lo quería matar. No, el existe- instinto no bravo. existe Lo cegó. nada más sano, en el fondo, que dedicar tu vida a hacer un deporte. Imagínate que orgullosa está tu mamá, así como, ¿qué dedica mi hijo? Un deportista que está matando a otro ahí al frente en la casa, ¿cachai? No. ¡Qué horrible! Bueno, estamos viendo impactantes peleas entre deportistas y lo siguiente ocurrió en Estados Unidos. Vamos al motociclismo. ¿Al ciclismo también? Motociclismo. Se pensaba de carrera, no de pista. Perfecto. Digamos, al aire libre. Se pensaba que esto había sido una discusión más que de repente en la partida, el empujón, la encerrada, pasa habitualmente. Pero esta discusión comenzó a tomar otro color y terminó en una pelea realmente impactante y que por supuesto fue grabada. Pongan atención a lo siguiente, aquí está la imagen.
El tipo que está ahí se saca el casco, la carrera ya terminó. Y la verdad que mi compadre está un tanto tostado. Sí. ¿Cuál ganó? Y el de amarillo va retrocediendo y se le acerca al de rojo. Tenían algo que decirse. Y pongan atención al diálogo. Hasta acá la discusión es respecto a, como yo les decía, la doblada, la partida. Y civilizado. Pero pongan atención, porque comienza a aparecer una rencilla familiar de deuda con el padre. El de rojo le debía plata al papá del de amarillo, pero el de rojo le decía que ella le había pagado. Y mira ahora. Listo. A los caballeros ahí. Y el de rojo es valiente porque va sin casco. Obvio, el otro Nica. ¡Weón, sumisión! Y todos dicen, bueno, pero esta weá no era motocross. Sí, pues. Y Sumo terminó. Pero con el Se lo está comiendo, Felipe. Le puede quedar la nuca. Pero que es más difícil pelear con casco, weón. Ya me creo. Pero no, ¿cachai? No. Sácate el casco. Se dan cuenta que la discusión era discusión solo respecto al tema del deporte personal. Claro. Pero cuando salió lo del papá, Ya, no, ahí cagamos. Chao. Cagamos porque el de rojo le reconoció, pero ya él había pagado. Y el otro le dijo, no le he pagado, ¿cómo que no le he pagado? ¿Y saben qué pasó con los rugbyistas y con el otro? Por ahí le hablaron de la madre. Puede ser. Estamos viendo violentas peleas entre deportistas cuando la competencia, por supuesto, se vuelve demasiado violenta. Si hay un deporte ñoño, Escoba, es el badminton. Con la plumilla. Un amigo mío que es más lento que la cresta, le encanta el badminton. Y la verdad es que uno dice, ya, duele es como la cascada de raqueta. manjar. Claro, si este gallo me va a hablar de violencia, ¿será con el tipo del público? ¿Le habrán dicho algo al árbitro? Claro. No, entre los jugadores. Campeonato en Canadá, ambos equipos de Tailandia. Y queda la cagada. La violencia es brutal. Pongan atención a lo siguiente. Miren. La raja. Ahí está el punto. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué se enojaron? Va a servir el de nada. Están re fome, no había jamás un partido de esto. Y hay un punto y hay y se van a ahí a descansar un poquito para y algo le dice el de amarillo al de naranjo. El de naranjo le contesta. Algo de tu madre le dijo. Cachi se pasó. Lo digo bueno es que el otro con la reina dice, se salvó uno, dice, mira, se salvó, lo van persiguiendo los dos, le tiran silla. Mira, Va con la raqueta como cazando moscas. mira ahora. ¡Para! Ahí. Y ahí le da. Y ahí le da. 3, 4. Pero cálmese. Pero esto es badminton. Y nadie se mete, ¿eh? Ahí hay un público impresionante, Felipe. ¡Pero Carlitos! Debo decir que esto ha sido lo más emocionante del partido, ¿no? Porque No, la gente arrancó, por eso no estaba ahí, Alison. Por la violencia inusitada. Mira cómo le pega. Pero ¿cachai que no suelta la raqueta? No. Es un profesional. Oye, weón, le puso una patada en la cara. sí. Y una patada a un tailandés debe ser interesante, Sí, pues, ¿no? compadre, maestro ahí, full Muay Thai. Le apuesto que en su vida habían visto una pelea en un partido de badminton. Nunca. Te apuesto que no ni siquiera hemos visto un partido. la primera vez que he hecho, güey. Ese era el punto, nunca he visto uno. El deporte. te Bueno, cuento. lo siguiente ocurre en el tal vez el segundo deporte más violento del mundo. Algunos dirán el primero. ¿Cuál? El sexo. El hockey sobre hielo. Sí, donde se permite pelear. Se permite pelear. Sí, es parte de la sin regla. casco, Y sin guantes. sin guantes y se enchueca. A pesar de que yo he visto que se pegan unos palazos de repente impresionantes. A la mala, pero. Acá hay un enfrentamiento entre los dos jugadores, se sacan los cascos, se sacan los guantes y se empiezan a dar. Pongan atención porque lo que van a ver Bueno. van a creer que esto es broma. No, es en serio y se dan con todo. Ya vamos a pelear, peleamos. Pero está el árbitro ahí, o sea, Esto es en Canadá. Esto es permitido. El árbitro, claro, lo permite. Pongan atención, miren. Hay un cierto tiempo que los deja sacarse la chucha, ¿no? Claro, hasta que Pero igual- uno de los dos caiga o caigan los dos. Pero es que Felipe, no hay profesional del hockey que tenga todos los dientes buenos. Así es. esta pelea igual es media fifí porque te va a ir resbalando un poco, va a ir como danzando y peleando. Oye, a la pero vez. ¿cómo se están dando? Y no, y ojo, con una mano tú te agarras y con la otra te das, porque si no te caís, po. No, y por Pues empezás y por el hielo, claro. Claro, empezás a reparar.
Y mira, llega el árbitro, lo está mirando, a ver si la aguanta bien. Llega el otro árbitro. Listo. Tienen harto aguante estos desgraciados. El de blanco como que se cansó un poco. Es que le mandaron como 10 de una. Como ustedes pueden ver, Le agarre los pelos, que los sacuda. estamos viendo impactantes peleas entre deportistas. Vamos. Mira, mira, mira. La pelea de Rocky con Apolo Creed, una cagada. Esta pila los huevos. Oye, después de esta pelea siguen camarines, ¿o no? Claro. Bueno, es una muy buena pregunta, fíjate, Camila. Pero mira cómo termina la pelea. Con un abrazo. Se dieron con todo. Y se abrazan. Perdonen, ¿no? ¿Por qué? ¿Están esa plata? Perdónenme, pero son unos... Porque este deporte se permite. Hemos visto impactantes peleas entre deportistas aquí en Así Somos. Excelente, amigo. El día viernes este tema la rompió y ya es sección en Así Somos. Animales delincuentes, de los que menos se esperaba. Completamente piola, ciertos animalitos terminan atacando al ser humano. Como es el caso de este mono, que era atracción turística en este país asiático. Y la gente se acerca, le da comida. Era un delincuente a chorro. No, padre, animal delincuente flight de esta noche. Atención, mira, mira, ¿lo están viendo? Compadre, Bien. se lleva el botín de inmediato con la música rapera de rigor. Y le sirve. Mira, lo persiguen, mas nunca lo pillan. Y le ponen los lentes. Y le ponen los lentes, compadre. Claro, para que la privacidad de su identidad se mantenga. Absolutamente. Y dándole todo el estilo. Hoy día, amigos míos, porque ustedes lo pidieron, porque el día viernes esta sección sencillamente la rompió en redes sociales. Vamos a revisar los mejores animales flights delincuentes que te puedes imaginar. Había un hombre completamente amante de la naturaleza, respetuoso del reino animal. Sin embargo, estaba pescando para luego devolver los peces al río. Cuidando el ecosistema. Sin embargo, él no contaba con que el más dulce, el más tranquilo de animales hiciera lo siguiente. Atención. Mira, ahí está, mira, mira, lo deja. Agarrando vuelo. Está agarrando vuelo. ¡Sale, puta! ¡No lo vio venir! Agarró vuelo, eso fue lo mejor. ¡De punta! ¡Para atrás! ¡La oveja! ¡De flight! ¡Para atrás, para atrás, para ¡Solo de atrás! flight! Decide atacar a este hombre. Ni siquiera representar a este hombre amenaza alguna para esta oveja. Una vez más, amigos míos, el hombre pescando con la madre naturaleza, de fondo, mira, mira. Lo mejor es que se prepara. Agarra vuelo, mira. Pero no habrá hecho ocasiones indebidas. Y la Nada, Felipe, música. mira. Allá sabés, vos. Todos los días en el establo, vamos. Sí. No quiero que me encerrén más. Con la música de rigor que coloca a estos animales como callejeros, pandilleros, raperos, amigos míos. Atención, dos mascotas, bebé, casi recién nacida. Por un lado, tenemos a unos hormigueros y un canguro. Son secos para los combos y las patadas. Todo, claro. Ellos no podían vivir bajo el mismo techo. Yo le iba al canguro, compadre. Sin embargo, No. No. ¿qué pasó? Atención, ¿qué Canguro pasaste? también fue. El más flight de todo. Mira, mira, No. se encuentra en el pasillo de la casa. ¡Ay! ¿Qué va a pasar acá? ¡Vamos! Es como... A pedido de... ¡Atención, amigos míos! ¡Ahí está, mira! ¡Recalcado! Hoy día, animales delincuentes. Los mejores... ¡Bueno, le echó la foca! En el patio de Colina 1. Exactamente, le echó la foca, compadre. Era niñita, el canguro andaba rosado. ¿Viste? Bueno, fíjate que en esta revisión de animales delincuentes, sección que ustedes ya han hecho su favorita, hay uno que ya viene con cierto pinta de maldad en la madre naturaleza porque viene con los antifaces. Sí. Me refiero a un mapache que cuando roba incluso se burla de sus víctimas y es capaz de celebrarlo. Atención, revisando animales delincuentes, ojo con este tremendo mapache que es un ladrón a chorro. Mira, mira, mira. ¿Cómo celebra el desgraciado? Oh, mira, haciendo mofa del sistema. Mofándose del sistema.
sale bailando como me llevo este botín a vista y paciencia de las pobres víctimas que obviamente llevaban su canasta, digamos, familiar. Así como de paseo. Y se va bailando el huevón. Por favor, lo podemos repetir una vez más, señor director, por favor, que esto es notable. El mapache que ya viene con el antifaz. Mira cómo celebra el infeliz. La canasta de, Bueno, mira. de Pinky. Qué genial, mira. Animales delincuentes, día en la noche, compadre, revisando que así somos. Claro. Genial. Weón, en la raja. Yeah. Atención, amigos míos, esto ya está completamente sentado. En la madre naturaleza, uno es depredador y otro claramente es el alimento. Claro. Me refiero al gato y al ratón. Exacto. Claro. A menos que el ratón sea un ratón flight delincuente. A este ratón, a este roedor, no le vienen con wea. Atención, amigos míos. Mira. ¡Uy! El gato que no estaba haciendo nada. Mira. Y lo persigue. Atención. Ahí está. El mismo ratón. Pero él se sacó una selfie. Se sacó una foto porque él colocó esto en Facebook. Bueno, hoy día me pitió un gato. Compadre, saca la foto triunfante, compadre. Absolutamente un maestro. Qué buena. El gato, ¿cómo saltaba? Hay más, Salpate, hay más. Hay más, Salpate, hay Son los más. verdaderos Por delincuentes, supuesto que estos tenemos animales, muchos más. Zapate. No me digas. Atención. ¿Quiénes son los animales? Chorizo mouse. Chorizo. A propósito de chorizo, amigos míos, este fue uno de los que la gente más pidió. Por favor, repítalo. A ver. Así cual. Atención. Va un tipo manejando con su gran compañero de toda la vida, el perro, lo tiene de copiloto. Y el compañero. Y de repente él le dice así como, weón, qué bien la estamos pasando. Jamás debió haber hecho eso. La mirada asesina que le pega a su fiel perro, weón, lo categoriza como un perro animal delincuente. Lo tenemos esta noche, amigo usted, mira. Weón, Ya. van como dos compañeros. Mira, le pegan el pecho. Y el otro, la mirada que le pega, ¿A quién le venía a pegar, coche? ¿A quién le pegáis, weón? Con esa mirada me bajo. Me bajo el auto movimiento. Pero, weón, ¿cachaste la mirada? Y No, fíjate que como que le abrió los ojos, como un amigo que ¿Qué te tenemos. pasa? ¿Por qué me pegas? Weón, ¿Así? absolutamente. De hecho, el resto del video no lo puedo mostrar porque es demasiado extremo, incluso para esta hora. Ah, ya. Weón, chocaron los dos. Weón, se fue a la yugular. se muricieron. Weón, emputecido el perro. Se fue manejando el perro. ¿Quién me toca el pecho? Porque, ¿cacháis cómo? Claro, y el weón lo tiró para atrás. Claro, vos te marchamos manejando el Porque en el fondo, ok, vamos de lo mejor acá, weón, rumbo a la playa. ¿Qué me pegáis, weón? De nuevo, por favor. Weón, es que la El mirada- perro de mirada Por asesina. favor. En animales flight, animales delincuentes. Mira. Y él está, mira. ¿Qué tal, compadre? ¿Qué me hiciste, weón? Con toda la música rapera de rigor. Compañero. Y el weón mira la cámara. Atención, tenemos más. A propósito de perro, el mejor amigo del hombre. La verdad es que está en la prueba de rigor para cualquier amo humano que necesita tener a sus canes controlados. Les pone una salchichita, obviamente, 3 categorías de perros, distintos tamaños, y solo a la orden del amo ellos pueden ir a cogerla. Pero hay uno que es el más pillo de todos, el más chorizo, el más flight, el más delincuente. Atención, bueno, te pasaste. Mira, 3 perros. Dos grandes, está uno más chiquitito. Y como les decía, la prueba es que ellos no pueden tocar la salchicha hasta que ella dé la orden. ¡Weón, Lazo Internacional! ¡Muy bien, Matías! ¡Weón, se cagó a todos, compadre! ¡Notable! ¡Atención! Eso eran a pedido de ustedes. ¡Que la viva! ¡Animales delincuentes! Amigos míos, llegó el momento de revisar algo que por supuesto va a incomodar a muchos, pero la verdad es que la verdad nos hará libres. Entonces vamos entendiendo las cosas tal cual como son. En este caso, las impactantes contradicciones que hay entre lo que dicta la Biblia y lo que efectivamente termina siendo la Iglesia Católica. Atención, amigos míos, aquí es donde podemos encontrar de cómo comenzaron a generarse estas opiniones de los seres humanos que comenzaron a cambiar y a trastocar el designio de Dios. Cuando nos vamos al siglo IV, respecto a la que comenta San Basilio, que es uno de los grandes próceres de la Iglesia moderna, dice, lo que nosotros enseñamos no es el resultado de nuestras reflexiones personales, sino lo que hemos aprendido de los padres.
Vale decir que en el siglo I y II se crearon grandes pilares de aquellos que tomaron los textos bíblicos originales, comenzaron de alguna manera a tratar de interpretarlo de la mejor manera, pero que sin querer o simplemente porque la naturaleza humana es así, comenzaron a dictar cátedras, leyes y cánones sobre cómo debían comportarse aquellos que seguían la Iglesia Católica y aquellos que operaban dentro de la misma. Lo que vieron, comenzaron a separarse. Nosotros lo seguimos. Exactamente, porque no hay duda, es cuando se convierte en un dogma. Exacto. Y sin embargo el dogma tiene obviamente el poder de que, no lo digo yo, lo dice Dios. Sin embargo, lo que queremos demostrar que lo que dice Dios a veces poco y nada tiene que ver con los cambios que de puño y letra quisieron hacer los seres humanos. Atención, esto es bravo y esto usted lo puede corroborar y lo pueden consultar incluso con otras iglesias cristianas. Los 10 mandamientos, cuando Moisés lleva al pueblo israelita, ¿cierto?, liberado de los faraones egipcios. Finalmente, cuando es escrito el decálogo, la tabla de los 10 mandamientos, estoy hablando en estricto rigor, finalmente nos vemos que en el texto original dice, en el segundo mandamiento, tan importante como el primero, no te harás escultura. De hecho, debo decir, pequeño paréntesis, que hasta hace algunos años yo tengo perfecta memoria de que esto se enseñaba así. Sí. En Éxodo 20, versículo 4-6, dice, segundo mandamiento del decálogo, no te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, o sea, ni del propio Dios, ni abajo en la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les darás culto. Perfecto. ¿Qué es lo que dice ahí clarito? Que ya reconoces tu Dios, me está haciendo caso, me sigue a mí, pero no creo que hagas imágenes de mi persona, ni mucho menos que adores representantes míos o quienes dicen ser algún tipo de figuras que yo condenaría porque las considero completamente paganas. 2 ejemplos, santo y santa, está lleno. De hecho, santo y santa. De hecho, la figura papal. ¿Sabes por qué esto en algún momento, como obviamente era peliagudo con respecto a lo que la Iglesia Católica trata de armar respecto a la venta de santitos, postales, cruces, adornos, merchandising varios, San Expedito, lo que tú quieras? Es que finalmente eso fue trastocado y se cambió. Y ese segundo mandamiento, cuando uno lo revisa en su Biblia, que tiene obviamente el velador, aparece en lo siguiente. Dice ahí, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Le suena? Te lo juro por Dios. Ahí le queda mucho mejor. Pues bien, por supuesto, porque eso es lo que te dice, claro, no jurar así, digamos, relajadamente. Te lo juro por Diosito, por Diosito. Exactamente, no hacerlo por cosas banales, digamos, ni por cosas que uno no va a cumplir. Te juro, Dios, que no tomo más. No, mentira. ¿Cachai? Y todo lo demás. Sin embargo, antes no era así. Antes, en estricto rigor, había una petición tangente, completamente categórica, de que no vayas a hacer imágenes, tanto de representación mía, Dios del que hablaba, o de otras cosas a las cuales adores, a las cuales te inclines, te arrodilles, le reces, le pidas cosas. No vayas a hacer eso porque esto es tan importante como el primer mandamiento y como el resto de los otros 9. Sin embargo, hubo un cambio. Carepalo, agarraron eso, lo borraron y colocaron para poder generar todo un negocio, la necesidad de adoración con representantes de la tierra, partiendo por el Papa y todo, digamos, la seguidilla de merchandising, como bien dice un gran cristiano como es Felipe, de todo lo demás. ¿Se sabe cuándo empiezan a aparecer las imágenes? Es decir, cuándo se empieza a hacer el merchandising. Mira, fíjate que comenzaron así muy fuerte cerca del medioevo, de hecho más bien en la época bizantina. Ahí hay como una especie de reflotamiento del arte religioso que después se pasa a la música y otro tipo de representaciones humanas. Pero atención, amigos míos, esto puede ser mucho más complicado. Cuando nosotros tomamos varios de los evangelios apócrifos o ciertos textos que fueron sacados de la Biblia original, que era el triple, nos encontramos con muchas alusiones a la reencarnación. Sin embargo, en la Biblia que todos tienen en su casa, la oficial, como aparece en Juan capítulo 3, versículo 1 al 5, quedó un remanente de aquello que hasta ahora se han sacado el pillo como han querido. Dice, Jesús le dice a Nicodemo, te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? Respondió Jesús, te digo que a menos que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. De hecho, esto no es necesariamente, perdona por la interrupción, pero esto no es necesariamente la manera en que se supone que la Iglesia nos enseña a los católicos que vamos a llegar al paraíso. Esto no es exactamente la resurrección. Exacto. Qué notable, Felipe, lo que acaba de decir. De hecho, el texto más largo dice que no te extrañe
que un hombre vuelva a entrar en el vientre de su madre. Bueno, lo dice más categóricamente. En realidad lo que está diciendo Jesús dice que el proceso para llegar a la divinidad necesita de muchas vidas, muchas pruebas y errores en la vida de una persona que a medida que va evolucionando va sintiendo en las vidas posteriores un llamado religioso auténtico que obviamente termina acercándolo cada vez más a Dios en un camino inevitable hacia la felicidad. Sin embargo, esto ha sido negado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es necesario que la iglesia tú creas que hay un infierno y un cielo. Y tú tienes esta oportunidad, digamos, para irte para arriba o para abajo y que tenéis que entregarle todo tu fiel a la iglesia y un largo etcétera y todo lo demás. De hecho, a través de la reencarnación se pueden explicar muchas cosas. ¿Por qué niños mueren siendo infantes? ¿Por qué hay personas malas que les va bien y viceversa, personas bien que les va mal? Sin embargo, la iglesia niega rotundamente la reencarnación, pese a que vemos un claro ejemplo de ella en la Biblia oficial, y esto es lo que anuncia el Papa Benedicto XVI. El Señor es quien decide el futuro de cada ser y objeto de este universo. Hasta ahí no tenemos duda. Nosotros como humanos no podemos decidir en qué debe reencarnar un objeto. Nadie debe ni puede jugar a ser Dios. Nosotros no creemos en la reencarnación. O sea, perdón, pero si hay alguien que se ha encargado de jugar a ser Dios, ha sido el clero. Oh, qué notable, en los últimos siglos. Me alegro que lo digas. O sea, perdón, pero es cosa de leer todas las declaraciones. Yo no estoy hablando de encíclica, porque eso tiene... O sea, si nos vamos a la encíclica, ahí es peor. Solo declaraciones de los papas o de los cardenales más importantes de los últimos 2 siglos nomás. Exacto. Y ahí claramente hay una contradicción brutal de Benedicto XVI. Por supuesto. Y yo le insisto, esto que se coló dentro de la Biblia oficial, existen más antecedentes en los libros no reconocidos, donde se habla constantemente sobre la necesidad de una evolución en distintas vidas de una persona para ir mejorando y acercándose a la divinidad. Es un camino largo, ¿cierto? Pero que finalmente conduce a una felicidad inevitable, lo que me parece muy bien. Igual me parece muy raro lo que dice Benedicto XVI, porque en el credo, que lo que rezan todos los católicos, dice que creo en la resurrección de los muertos. Sí, por favor. Sí, claro. De alguna manera. Pero por eso yo decía que esa resurrección que está en el credo y que te la explican y te dicen de qué se trata, que es cuando tú te mueres, te vas al cielo y eres feliz en la vida eterna, no es necesariamente lo que dice la Biblia respecto a eso. Eso no es resurrección, eso es reencarnación. Derechamente. Y ahí es donde creo yo está el problema. Cuando las cosas son obvias en la Biblia y no le favorece al clero, se interpreta. Por supuesto. Pero si son obvias y le favorece, no puedes interpretar. ¿Y por qué no le favorece la reencarnación? Porque uno se puede equivocar. Por supuesto. En cambio en el otro no. Tenés que ser bueno al tiro y pasar la plata y todo lo demás. Bueno, es lo que más bien en uno de sus libros Nietzsche dice, que todo el tema del bueno, el malo, el infierno y el cielo lo crea la iglesia para poder contener los contenidos. Sin lugar a duda. Ahora, a propósito de lo que usted está diciendo, amiga mía, esto le duele a mucho, porque yo sé que a la clase elitista, la clase alta de nuestro país, tiene un vínculo como de cierto grado de complicidad con la iglesia. El conservadurismo. Sin embargo, la iglesia obviamente no le hace asco esto, porque obviamente hay un compromiso monetario interesante para ellos. Pero, ¿qué es lo que dice la iglesia respecto a la riqueza, con respecto a los ricos? Mateo 19:24, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios, amigos míos. Sin embargo, es curioso todas las relaciones comerciales que tiene el Vaticano y que afortunadamente el Papa Francisco está tratando de alguna manera de regular y deshacerse de esas cosas. A ver, tratos comerciales que incluso tienen que ver con empresas que fabrican armas, bueno, o sea, eso ya no es reñido ni moralmente, eso debería ser completamente prohibido. Yo hace poco estuve en el Vaticano y no me puede impactar más lo que dice Mateo. Claro. El versículo 19 es la contradicción. Exactamente. Claro, o sea, perdón, lo que dice Mateo en realidad es citando lo que dice Jesús. Sí, Jesús lo dijo. Jesús. O sea, yo estoy en el Vaticano, estoy en el Museo del Vaticano y todo, y los anillos de oro del siglo V son impresionantes, incluso los relicarios, que son donde guardan los huesitos de los santos y todo, de oro, traído desde América, de 2 metros, impresionante. Ahora yo rescato lo que dice el Papa Francisco, porque él obviamente él ha combatido esto. La curia romana padece el mal del rico, insensato del evangelio, que pensaba vivir eternamente, que se convierte en amos y se sienten superiores a todo y no al servicio de todo. Bueno, ahí yo me quito el sombrero y Papa Francisco esto lo entiende completamente. Pero aquí viene lo que más le ha dolido. A ver, esto yo creo que es categórico, que tiene que ver con que esta idea del celibato,
que obviamente persigue y que no voy a decir que en todos los casos, pero quizás en muchos curas los ha llevado a pecar, digamos, convirtiéndolo en pedófilo. O sea, de que ha generado esta perversión producto de la contención sexual. Pero ¿qué es lo que dice Timoteo 3:2-4? Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ojo, acá hay una invitación a hacer familia, señores. Sí. Para el hombre, el dueño y líder de eclesiástico, sobrio, prudente, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y a todo esto debiera sumarle a lo que dice, obviamente, en el Antiguo Testamento, después de que, obviamente, el arca de Noé llega al monte Ararat. Por favor, Dios da una sola orden: crecer y multiplicados para todos, no que conviértanse en cura alguno. Pero atención, amigos míos, volvemos a escuchar las palabras de Jorge Medina cuando finalmente le preguntan ¿qué se necesita? ¿Cuál es el primer principio de divinidad del clero? Atención. La renuncia al estado matrimonial implica consagrarse en un estado de vida que recuerda lo que va a suceder después de la muerte y en la resurrección, cuando Jesús dice que en el reino de los cielos ni las mujeres tomarán marido, ni los maridos tomarán mujer. El video completo y el extracto de la Biblia de cómo nos gobierna y cuál es el gran consejo que tiene Dios para todos nosotros, más otro material que claramente nos damos cuenta de la tremenda contradicción que existe entre la Biblia y finalmente lo que hace la Iglesia Católica, al regreso a esta breve pausa comercial. Llegó el momento de aquel tema que más molesta, que duele y que puede ser causante de muchos males al interior de la iglesia. Estoy hablando del tema del celibato. Cuando nos remitimos a la Biblia, la verdad que por lo menos en varios pasajes, en ningún momento aconseja que los hombres nieguen su naturaleza de, por ejemplo, hacer familia o el simple impulso del sexo. En Timoteo 3:2-4 dice: de puño y letra, dictado precisamente por la divinidad, es necesario que el obispo, ni siquiera el hombre común seguidor de Cristo, el obispo, el líder eclesiástico, sea irreprensible, marido de una sola mujer, marido sobrio, prudente, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Sin embargo, esto, por razones que hemos explicado en distintas oportunidades, para poder gobernar con la herencia para todo aquello que pertenezca al cura, pase a la iglesia y no a la familia, o a la familia que pudo haber tenido en esta trampa del celibato, escuchamos al señor Medina que intenta justificar haciendo con ello o negando con ello la palabra de Dios. Lo escuchamos. La renuncia al estado matrimonial implica consagrarse en un estado de vida que recuerda lo que va a suceder después de la muerte y en la resurrección, cuando Jesús dice que en el reino de los cielos ni las mujeres tomarán marido, ni los maridos tomarán mujer. Y los que en esta vida, sacerdotes, religiosos, renuncian al matrimonio, quieren ser humildemente un testimonio de fe en esa forma de vida que es la vida eterna, donde ya no existirá el matrimonio como existe en esta tierra, porque habrá cesado la tarea de multiplicar los hijos de Dios que vienen a este mundo a través del matrimonio. Pero como según hemos entendido, lo que acabamos de escuchar no es un dogma, o no debiera serlo, es solo la opinión de la raza humana o de algunos pocos, y una opinión que sea, de hecho de paso, solo para recalcar, que niega, que claramente repercute y claramente contradice la ordenanza de Dios. Ojo con a quién sigue usted, porque la verdad quizá usted sea un cristiano de tomo y lomo, pero la verdad es que no tiene que hacer caso de todo lo que le dicen ciertas instituciones eclesiásticas, porque a veces el propio enemigo se encuentra en ello. Ustedes. ¿Tenemos imágenes al padre de Perú? Absolutamente, amigos míos. Esto lo compartieron nuestros queridos espectadores, amigos que nos ven desde nuestro país vecino Perú. Cuando ocurrió lo siguiente es de alto impacto y hasta ahora nadie lo ha podido negar. Lima, Perú, 11 de febrero, hace nada, del año 2015. Este objeto no identificado, de un intenso color púrpura, ya lo van a ver, a plena luz del día, apareció en los cielos del sector de Miraflores durante la grabación del programa policial peruano Alto al Crimen. Lo bueno es que logró ser registrado con cámaras profesionales y obviamente no es el único video que existe, sino que además también los de todos los testigos. Veamos un ratito ahí, mira. Wow. No, ningún avión se puede detener así. Son varios los testigos, ¿eh?
Claro, están ahí. Pero cuando hay hartos videos... Están todos mirando, no, es un volantín. Exacto. Hay muchos referentes. Atención, amigos míos, varios días han pasado, a no dudar que junto con Chile y México, que Perú es un gran lugar de avistamiento de objetos voladores no identificados, salieron los expertos y ninguno hasta ahora ha podido dar una explicación. Rechazado completamente, un globo, un dron, nada. No se sabe lo que es. Hasta el momento sigue siendo un objeto volador no identificado, a buen entendedor, un ovni en los cielos de Perú. Sí. Muchas gracias por su colaboración, amigos míos. ¿Qué trae hoy? Hoy día, ¿qué tenemos? En la sección de película original versus remake. ¿En serio? ¿Quién va a ver una secuela? Buenísima, La primera película con efectos digitales del año 82 y su secuela del año 2010, Tron Legacy. Pero atención, amigos míos, esto no queda acá, porque también tenemos en nuestra sección de estreno exclusivo de cómo una mujer es llamada para un casting solo para descubrir que era una secta satánica. Y cuando ella acepta asesinar a sus amigos, esto, compadre, hoy día va sin censura entre pedidos. Y no solo eso, en colección privada de Kip, El Fuerte Infernal, de las primeras obras del director Michael Mann, que hizo la primera película de Hannibal Lecter y Miami Vice, hoy día en plena nazi esotérica, un demonio que sale a la luz. ¿Pero cuándo? Ahora. Nos vemos mañana. Muchas gracias, niños. Muchas gracias.